evidenciara que tenían calificación para ser designados magistrados, etcétera, etcétera. Después de todo ese proceso, cumpliendo todas las formalidades de ley, llevó el diputado Berrizbeiti el informe a la Asamblea Nacional y después del debate que todos los medios presenciaron, se aprobó el informe y se declaró nula la designación de los magistrados exprés designados por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre del año 2015. Bien, luego de que nosotros aprobamos la semana pasada esa decisión, inmediatamente los diputados del PSV se fueron a su sala constitucional y, oh sorpresa, en apenas 48 horas y violando el debido proceso, como ahora vamos a señalar, la sala constitucional en 48 horas despacha el caso y la sentencia la firmaron, por cierto, 4 de los 7 magistrados que integran la sala, porque los 3 magistrados exprés que forman parte de esa sala, por pudor, no firmaron la sentencia. Pero lo mismo da. En esa sentencia se violó el debido proceso, porque tratándose de una acción de nulidad, es evidente que la sala ha debido citar a la parte cuya decisión iba a ser anulada, e incluso ha debido citar también a los terceros interesados para que opinaran sobre una materia que es de interés público. Pues bien, no citaron a la Asamblea Nacional, sino que despacharon también de manera exprés la decisión, declarando, como antes dijimos, nula nuestra decisión de haber declarado el procedimiento írrito, como efectivamente lo declaramos, de la designación de los 34 magistrados exprés. Ahora fíjense el contraste. Mientras tratándose de un interés del gobierno por seguir controlando uno de los poderes públicos fundamentales que ha sido reiteradamente utilizado como ariete para neutralizar la Asamblea Nacional, esta es la sentencia número 17 que pronuncia el tribunal contra los actos de la Asamblea Nacional. No podemos decir que es capote, porque por fin publicaron en la Gaceta como válida la ley relacionada con las comunicaciones telefónicas en los penales. Esa sí la aprobaron, esa sí apareció en Gaceta, pero la única que apareció en Gaceta. Porque la otra que había aparecido en Gaceta, la que se refiere a los estatiques de los pensionados y jubilados, también la publicaron en Gaceta, pero le metieron plomo en el ala, condicionando a que la Asamblea proveyera los recursos, que no sé dónde los va a sacar la Asamblea, para poder cumplir con el contenido de esa ley. Pero bien, en 48 horas, repito, mientras que la decisión de reintegrar, de reincorporar a los diputados del Estado Amazonas, pese a que los propios diputados y diferentes organizaciones, incluso la Asamblea Nacional, ha consignado documentos probatorios, medios de prueba, y ha exigido reiteradamente al tribunal a que decida, han pasado casi 6 meses, y la Sala Constitucional no decide nada. Fíjense el contraste. En 48 horas despachan esta decisión para seguir contando con la mayoría fraudulenta en el Tribunal Supremo de Justicia, fundamentalmente en la Sala Constitucional. En tanto que, en el caso de los diputados de Amazonas, vamos para 6 meses, y el tribunal no decide nada, y eso que se trata de una medida cautelar y de una medida que hace ilusoria o nugatoria la proclamación hecha por el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, en todos los casos que se estaban tramitando en la sala electoral con relación a cuestionamientos u objeciones a diputados electos, en todos los casos el Consejo Nacional Electoral informó, salvo en el caso de los diputados de Amazonas, que no sé por qué el Consejo Nacional Electoral retiene el informe que dice y que señala que la elección fue pulcra y que no está afectada por ningún vicio que amerite la nulidad de la elección de los diputados de Amazonas. Por cierto, que tampoco el Consejo Nacional Electoral ha consignado en el expediente el informe levantado por los observadores de UNASUR que señalaron la pulcritud
de ese proceso electoral, incluyendo la designación o la elección de los diputados de Amazonas. Bien, esto con relación a esta sentencia express, a lo mejor la redactaron en la sala de sesiones de Fuerte Tiuna, vaya usted a saber. Pero es que ahora les quiero referir otro caso, para que se vea el acoso, el tormento del gobierno para saltar desde afuera y desde adentro de esta Asamblea Nacional. Fíjense, ahora también es la Contraloría General de la República la que la metieron aquí. Aquí hay funcionarios de la Contraloría ejerciendo las funciones de Contraloría de la gestión de los últimos 5 años y el primer trimestre de este año. Eso está muy bien que lo hagan. Porque nosotros también, independientemente del informe de la Contraloría, en los próximos días vamos a anunciar el informe que hicimos por nuestra propia cuenta, con auditores, oficina por oficina, despacho por despacho, y vamos a presentar ese informe en los próximos días, pero no quiero adelantarme sobre las gestiones anteriores y sobre lo que hemos recibido nosotros aquí. Pero ahora la Contraloría se metió aquí y empiezan a solicitar expedientes de diputados. Ayer yo me entrevisté con los funcionarios de la Contraloría, funcionarios de la Dirección General de Control de los Poderes Públicos Nacionales y funcionarios de la Dirección General de Control del Sector de Poderes Nacionales y Seguridad Pública, porque solicitaron a Secretaría 28 expedientes. Y cuando me pasan la lista a mí me llamó mucho la atención, porque de los 28 expedientes solicitados a diputados y exdiputados, 27 se refieren a diputados de la oposición. Y solo uno se refiere a un exdiputado suplente del gobierno, que es Ricardo Sánchez. Cuando le pregunto a los funcionarios que a qué responde esta lista así confeccionada, me dicen que que es una lista aleatoria, 27-1. Bueno, le voy a dar la lista de los expedientes que se solicitan, a ver si esto puede considerarse aleatorio, ¿no? Solicitan los expedientes de Adolfo Superlano, de la oposición, Alfonso Marquina, de la oposición, Andrés Velázquez, exdiputado de la oposición, Antonio Barreto, de la oposición, Carlos Berrizbeitia, de la oposición, Delsa Solórzano, de la oposición, Enrique Mendoza, exdiputado de la oposición, Ezequiel Pérez, de la oposición, Gabino Guerrero, de la oposición, Henry Ramos Ayub, de la oposición, Hernán Alemán Pérez, de la oposición, Ismael García, de la oposición, José Alberto Sánchez, de la oposición, José Guerra, de la oposición, José Manuel Olivares, de la oposición, Juan Guaidó, de la oposición, Juan Pablo Guanipa, de la oposición, Julio Andrés Borges, de la oposición, Luis Aquiles Moreno, de la oposición, Luis Estefanelli, de la oposición, María Corina Machado, exdiputada, de la oposición, Ricardo Sánchez, exdiputado suplente del gobierno, Milagro Valero, de la oposición, Sergio Vergara, de la oposición, Stalin González, de la oposición, Julio Barón y Garza, de la oposición, Teodoro Campos, de la oposición, y Romney Flores, de la oposición. ¿Alguien puede creer que esta es una lista aleatoria? Bueno, muy bien, que la Contraloría venga y haga sus indagaciones, pero nosotros no somos mochos, nosotros vamos a hacer nuestras alegaciones, vamos a presentar las cuentas, nuestras auditorías, etc. Mira, lo que queremos significar con esto es que es demasiado grave. Mientras tanto, uno se preocupa, porque el gobierno, frente a todo esto, que cree que con estas cosas nos va a desmantelar, nos va a disuadir, nos va a neutralizar, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestras funciones constitucionales, no obstante que este bufete del gobierno siga en sus malandanzas. Ya sabemos por dónde van y en qué van a seguir. Hace poco tiempo el gobierno presentó un crédito adicional para el Tribunal Supremo de Justicia y aquí lo aprobamos inmediatamente, sin mayores reparos. Pero mientras tanto, oh sorpresa, el gobierno no ha solicitado ningún crédito adicional para proveer de recursos al Consejo Nacional Electoral para que haga los procedimientos que debe hacer este año, que son el referéndum revocatorio
y la elección de gobernadores. Para eso no han pedido un centavo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya intuimos u olfateamos por dónde vienen los tiros. Ahora lo único que les resta por decir es que como no tienen recursos, recursos que debe pedir el mismo gobierno y su mismo Consejo Nacional Electoral, que como no hay recursos, no van a hacer el referéndum revocatorio este año y no van a hacer las elecciones de gobernadores este año. Puedo reiterar que no existe en este momento en el Consejo Nacional Electoral ni el más mínimo movimiento por hacer el referéndum revocatorio, que tienen que hacerlo este año porque los tiempos dan perfectamente, ni tampoco las elecciones de gobernadores que de acuerdo con la Constitución tienen que hacer este mismo año.